Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, yo voy a predicaros en esta tarde acerca de una doctrina conocida como la depravación total, o también conocida como la inhabilidad del ser humano, o la incapacidad del ser humano. Quiero deciros, hermanos, que en la mayoría de las iglesias que conoces y que conocemos, no enseñan esta doctrina. No la enseñan porque piensan que el pecado de Adán no afectó al hombre en su totalidad. Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad natural de elegir a Dios, tiene la capacidad natural para decidir si elegir a Dios. En otras palabras, Dios le lanza al hombre la salvación como un salvavidas, como un sistema, y Dios se queda esperando a ver cuántos se agarran a él, ¿no? Eso es el evangelio que nosotros hemos vivido y nos han enseñado durante tantos años. Dios crea un sistema de salvación, lo expone allí, y como un caballero no obliga a nadie y lo deja esperando que, bueno, que algunos se salven, confiando en que algunos se salvarán, sin ningún tipo de garantía, ni de que se salven todos, ni de que alguien se salve. Eso es lo que, así es como nos han enseñado. Siempre nos han enseñado pues que el hombre tiene libre albedrío. De la iglesia a la que yo vengo, es una iglesia que enseña desde la óptica humanista, desde la óptica centrada en el hombre. Esa es la óptica arminiana, ¿no? Ya hemos estudiado esto y sabemos lo que decimos. Y es una óptica que está centrada, que la salvación está centrada en la libertad del ser humano. La soberanía de Dios está limitada en cuanto a la libertad del libre albedrío del hombre. Entonces, en última, pues el hombre es el que tiene la última palabra. Depende del ser humano si quiere salvarse o no. Porque como tiene libre albedrío y Dios es un caballero que no obliga a nadie, simplemente pues espera y no quiebra la voluntad de nadie para que vengan a él. Eso es lo que nos han enseñado siempre. Pero ¿es esto lo que la Escritura revela? ¿Es esto lo que la palabra de Dios enseña en verdad? Bueno, pues yo voy a hablaros hoy, hermano, de la doctrina de la inhabilidad del ser humano y de lo importante que es esta doctrina. Lo importante que es. Esta doctrina de la incapacidad del ser humano, o inhabilidad del ser humano, o dicho en otros términos más sencillos, como la depravación total, pues lo que esta doctrina afirma es que la corrupción moral y espiritual que el hombre experimentó con la caída de Adán, pues lo inhabilitó, lo incapacitó para experimentar el deseo de buscar a Dios, porque su inclinación por el pecado es más poderosa. La posición de la Iglesia de Roma es que cuando el hombre heredó esa naturaleza pecadora de Adán, la posición de la Iglesia de Roma, es que no quedó con su voluntad atada al pecado, sino que simplemente influenciada. La naturaleza del hombre solamente quedó influenciada por el pecado. Eso es lo que la Iglesia de Roma dice, que solamente lo influenció un poco. Hay unas palabras de Martin Murphy, dice que la depravación total, esta doctrina tiene un lugar prominente en la historia de la Iglesia protestante. Esta doctrina no es una doctrina nueva, hermano. Esta doctrina es una doctrina desde los tiempos de la Reforma. Antes de nada. Antes cuando no existía la Iglesia evangélica, solo existía la Iglesia católica. ¿No se acordáis en el estudio lo que hablamos? ¿Alguien se acuerda de cómo ocurrió esa separación? Gracias a unos varones que Dios levantó en el mismo seno de la Iglesia católica, ocurrió la Reforma. Hombres llenos de la palabra, llenos de Dios, se opusieron en contra del sistema humano, de los papas, de los curas y del hombre, diciendo entre una de sus
de las 5 solas de la Reforma, una de ellas, la sola Escritura, en que la palabra de Dios era la máxima autoridad de fe y de conducta del ser humano, y lo que el hombre decía no tenía poder por encima de la palabra. Entonces estos varones se levantaron ahí en medio y ocurrió la Reforma, la separación de la Iglesia Católica, y de ahí nació los evangélicos, los protestantes, carismáticos, etcétera, hasta hoy. Gloria al Señor por esa reforma. Pues, hermano, esta doctrina no es nueva. Esta doctrina de la depravación total, de la inhabilidad del ser humano, esto es una doctrina de las más antiguas que había. Y Martin Murphy dice pues que es necesario recobrar esta doctrina para la buena salud de la Iglesia. Préstame atención, para la buena salud. ¿Y sabe por qué digo salud? Pues la razón, pues, hermanos, de el no entender esta doctrina correctamente, pues enferma a la Iglesia. ¿Cómo, hermano Dani? Sí. El no entender esta doctrina de la depravación total enferma a la Iglesia. ¿Por qué? Mira, hermano, la razón por la que la enferma es porque la vuelve centrada en el ser humano, donde el ser humano realmente no termina de ver cuán inmerecedor es de la salvación. Presta atención. La palabra de Dios dice que nadie busca a Dios en Romanos 3:11. Absolutamente nadie puede buscarlo, puesto que antes de venir a Cristo, el hombre es un enemigo de Dios y tiene limitaciones serias a nivel de su mente, sentimiento y voluntad. Vamos a echarle un vistazo a Romanos capítulo 3. ¿Cuántos han traído Biblia? Amén. A ver, ¿cuántas Biblias hay aquí en la iglesia? 1, 2, aleluya, gloria al Señor. Romanos capítulo 3. Una vez me quedé durmiendo con la Biblia en el pecho. Y me he quedado varias ocasiones durmiendo con la Biblia en la cama, hermano. No sé si alguna vez te has sentido angustiado. Yo me he quedado alguna vez durmiendo con la Biblia en el pecho, hermano, de verdad. Y ha dormido conmigo la Biblia. Hermano, gloria al Señor. ¿Cómo amo mi Biblia? Prefiero dejar la guitarra antes que la Biblia. Prefiero dejarte el coche, la llave del coche antes que la Biblia. Créelo que es verdad. Tengo un celo con mi Biblia, hermano, no se lo puede usted ni imaginar. ¿Verdad? Soy sincero. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bendito sea el nombre del Señor. No hay quien entienda el Evangelio. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué decimos que la mente quedó entenebrecida? Vente conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Leemos desde el 3. Pero si nuestro evangelio, habla el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, quiere decirse encubierto, es como diciendo tapado, dice, entre los que se pierde, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Perdón, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene la intervención de Dios. Fíjese,
Porque Dios, ¿qué hizo Dios? Mandó. Tuvo Dios que intervenir para la salvación. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, la mente del ser humano a través de la caída de Adán quedó en tinieblas. El ser humano escucha la palabra, escucha la predicación, escucha la verdad de Dios, pero se ríe, no la entiende. Se ríen muchos de ellos. La gran mayoría se ríen, no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Hermano, ¿y por qué no la entiende? Es que esto es muy fuerte, hermano, porque dice que Satanás cegó el entendimiento. ¿Cómo puede un ciego ver, hermano? Si cegó el entendimiento, no cegó cualquier cosa, es que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso dice en el versículo 6 que entonces Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que mandar que se hiciera la luz en nosotros. Pero te lo voy a ir poniendo más claro todavía. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Fíjese, hermano, qué revelación es este pasaje. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Puede el hombre natural entender las cosas de Dios? No. Pero ¿qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? Éramos lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. La palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Quiere decirse, hermanos, que para que le resplandezca la luz del Evangelio a una persona, Dios tiene que obrar primero. Como obró en Hechos de los Apóstoles con Lidia, la vendedora de púrpura, que dice que fue Dios el que le abrió el corazón. Fue Dios el que le abrió el corazón. El hombre pensamos, que nos han enseñado que el hombre tiene la capacidad natural de elegir el bien, de elegir a Dios. Hermano, hay personas que parece que buscan a Dios, pero en realidad lo que están buscando es buscar la paz interior, buscar la felicidad, pero verdaderamente la gente que no busca al Dios de la Biblia, busca a un Dios creado en su propia mente. Algunos quieren al Dios, como digo yo, Aladín, bendíceme, ayúdame, dame, todo dame, y todo bendíceme, y el Dios de bolsillo, el Dios que firma planes, el Dios que firma chequeras, que dice, hago planes, fírmame aquí, Señor, que he decidido hacer esto. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso digo que muchas personas buscan a un Dios que ha sido creado en su propia mente, no en de la palabra de Dios. Este Dios no. Pero acabamos de leer, hermanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué viene primero, hermanos? ¿Primero la fe y después la regeneración? ¿O viene primero la regeneración y después la fe? Porque nos han enseñado que primero el hombre tiene que activar esa fe para que Dios haga el resto. Es lo que nos han enseñado siempre. Pero ¿tiene el hombre la capacidad de creerle a Dios? Si el hombre es un enemigo natural de Dios, que el hombre por naturaleza se rebeló contra Dios y huye de la presencia de Dios, todo lo contrario, rechaza a Dios por su naturaleza. Sí, hermano. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. El hombre puede entender la gramática, la síntesis, el idioma, puede entender la letra del mensaje, pero no el espíritu detrás del mensaje. Solo un regenerado, solo una persona que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Dios, puede discernir lo que de otra manera no se podría. Se necesita para poder entender el Evangelio una obra en el Espíritu que Dios haga, porque dice, y el Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, de justicia y de juicio.
Se necesita que Dios haga una obra anterior para que el hombre pueda ser convencido a través del Espíritu Santo y entonces ejercer fe. Pero antes de eso se necesita el toque del Espíritu Santo para que el hombre pueda verse a sí mismo. Primero se necesita la libertad. Cristo primero tiene que libertar para que luego podamos ejercer esa fe. Porque nos han enseñado siempre un evangelio, como he dicho antes, en no entender esta doctrina enferma a la iglesia porque todo está centrado en el hombre. Porque todo gira en torno al hombre. Porque es un evangelio humanista, pagano, donde la soberanía de Dios está limitada por la libertad del hombre. ¿Libre albedrío? Libre albedrío. Se oye muchas veces acerca del libre albedrío. Es que yo tengo libre albedrío, pero Dios no me obliga. Pues hermano, ahora yo puedo hacer una pregunta. También los presos en la cárcel tienen libre albedrío. Dentro de la cárcel pueden hacer todo lo que la cárcel le permite hacer. ¿Verdad? Y el ejemplo es bueno. No es malo. Porque en la prisión tienen libre albedrío de hacer todo lo que quieran ahí en la prisión, pero no dejan de ser presos. ¿Verdad? ¿Puede un preso salir? No puede salir. No puede ver lo que hay fuera. No puede ni siquiera saber lo que hay fuera, porque no lo ve. Está preso, no puede ver lo que hay fuera, no sabe lo que hay fuera. Pues así éramos nosotros, hermano. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Yo predico un evangelio, yo durante muchos años, durante 35 años he estado o más escuchando y sigo escuchando, ya no, un evangelio centrado en el hombre, en la libertad del hombre. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña la depravación total del ser humano. El hombre es un ser caído que por naturaleza siempre elige el mal. Dice Génesis que vio Dios desde arriba que la tendencia del hombre siempre estaba inclinada al mal. Siempre. ¡Wow! Bendito sea Dios. Ahora, hermano, el corazón del hombre caído pasó a ser un corazón endurecido. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano, el corazón endurecido que teníamos, que tiene el ser humano, es un corazón que no tiene deseos de las cosas de Dios y mucho menos por Dios mismo. Vemos muchas personas que van a iglesias, pero no van buscando al Dios de la Biblia, van para justificarse. De alguna manera piensan que Dios tendrá en cuenta sus buenas obras y por eso se salvarán por sus buenas obras. Pero cuando le hablas de la palabra de Dios y los confronta con las palabras de Dios y les muestra su pecado, ya no le interesa. Dice: bueno, a mí no me hables tanto de la Biblia, que yo solo voy los domingos a misa y ya está. Y a mí no me hables tanto de pecado. Por eso le digo que verdaderamente no buscan al Dios de la Biblia. Buscan al Dios creado en sus mentes. Un Dios que se adapta a los deseos de ellos. Pero el hombre por naturaleza no busca al Dios de la Biblia. Al revés, lo odia. Hermano, vente conmigo, segunda de Timoteo, porque aquí todavía lo vas a ver más claro. Hermano, esta doctrina es una doctrina que muchos no la predican porque no la entienden y porque su orgullo no les permite predicarla.
Porque si el hombre estaba incapacitado, ya no tienen de qué jactarse, ya no tienen de qué enorgullecerse. Por gracia pura, me eligió el Señor, me escogió. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26, y pon atención a esta palabra. Fíjese lo que dice aquí, hermano, la palabra del Señor. Dice aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hablando de cómo tiene que ser un ministro del Señor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Una vez hablé y prediqué acerca del arrepentimiento, que es un regalo de Dios, el arrepentimiento. Porque el hombre no tiene la capacidad natural de arrepentirse delante de Dios. El hombre está cómodo, el ser humano natural está cómodo en su pecado y le gusta esa silla y no se levanta de esa silla porque está cómodo en ella. Entonces el arrepentimiento es un regalo de Dios. Y dice, hermano, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Cautivos a voluntad de Él. Son palabras mayores, esto, hermano. Son palabras mayores. Cautivo a voluntad del diablo. Cuando leemos, cuando decís qué significa voluntad, voluntad tiene que ver, hermano, con deseo, con el deseo del corazón. Con el deseo. La voluntad es el deseo, el querer hacer. La voluntad esclavizada a Satanás. Son palabras mayores, hermano. Tener la voluntad esclavizada al diablo, hermano, son palabras mayores, hermano. Estamos hablando del deseo, que por naturaleza el hombre, su deseo está esclavizado al diablo. Y todo eso es lo que ocurrió allí en el huerto del Edén. Ahí pasó todo eso, por la desobediencia, por obedecer a Satanás. Ahí vino la caída del ser humano. Bendito sea Dios. Mi hermano, cuando la voluntad esclava al pecado le domina. Esto es una realidad. Le domina. La persona natural está esclavizada al diablo y el pecado le domina. De hecho, Pablo revela en Gálatas capítulo 5, 17 la lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. También está en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 18. Esta lucha ocurre, fíjate hermano, esta lucha ocurre aún después de haber nacido de nuevo. Si aún después de haber nacido de nuevo tenemos esta lucha, después de haber recibido esa libertad de Cristo, después de haber sido sacados de esa prisión, todavía tenemos esta lucha, ¿cuánto más antes de ser libres? Nuestra voluntad esclavizada al diablo. Hermano, fíjese hermano, el salmo que le voy a leer, Salmo 36. El salmo que yo le voy a leer, el Salmo 36. Esto es doctrina, hermano. Salmo 36, del 1 al 3. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En otras palabras, hermano, no puede ver su pecado. Tú lo compruebas cuando le habla a la gente, Señor. Están cómodos en su pecado, no pueden verlo. Este pasaje, en las traducciones de la Nueva Traducción Viviente, te lo dice de una manera más fácil de entender, que no puede ver, que tiene su pecado delante de sus ojos, pero no puede verlo. Que dice que la transgresión le engaña a sí mismo, diciendo que no hay pecado, que no la encuentra, que no la ve. ¿Cómo se puede arrepentir por naturaleza alguien que no ve su pecado? ¿Se necesitará una obra anterior a eso para que te des cuenta de lo que llevas encima?
Necesitarás que primero Dios haga la obra en el Espíritu. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la salvación, hermano? ¿Después de la fe o antes? Por eso nosotros, los que estudiamos la Biblia, sabemos que la regeneración viene antes de la fe. Porque gracias a la regeneración, el hombre puede ver su pecado y puede ver su maldad. Y entonces puede ejercer la fe, puede ejercerla después de ver su pecado. Fíjese qué diferencia de estar centrado, la salvación centrada en el hombre y centrada en Dios. Llevamos más de 35 años escuchando un evangelio humanista, centrado en la libertad del hombre. Que eso enferma a la iglesia porque nunca entenderá cuán inmerecida es su salvación. Ya, mano, yo estoy aquí pagando yo. Siempre el orgullo. Iglesias llenas de orgullosos y de fariseos, que se creen mejores por X, por estar más tiempo, por esto, por lo otro. Pero es que no entiendes que éramos todos unos miserables ciegos y presos, esclavos del diablo. Y que tú por gracia hemos recibido la luz. Que tenemos unos más que otros. Nada. ¿Qué buenas decisiones? ¿Qué decisión tenías? Hablemos en el miércoles. La decisión de un buitre de comer carroña. Esa era la libertad que tenía. Se siente libre, el buitre se siente libre dentro de su naturaleza, una naturaleza. El preso tiene libertad para hacer lo que puede hacer en una cárcel, no otra. Escuche porque usted está escuchando doctrina esta tarde. Acabamos de leer este pasaje, Salmo 36, donde dice que no hay temor delante de sus ojos. ¿Cómo va a haber temor delante de sus ojos? Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. No puede arrepentirse de lo que no ve. Bendito sea el Señor. Hermano, el pecado nos afecta desde que nos concibieron. Por eso, algunos dicen, el Salmo 51:5 dice que el pecado nos afecta desde que nos concibieron. Esto está aquí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mano, por eso, escúcheme bien, hasta los niños han heredado esa naturaleza. Lo que pasa es que se evidencia a medida que van creciendo. A medida que van creciendo se evidencia. Pero todo lo que tiene que ver con el hombre está caído. Está caído, hermano. Todo lo que tiene que ver con la simiente del hombre está caído. Nace en pecado, hermano. Se manifiesta con el tiempo, se hace evidente. Pero las obras del hombre, lo que engendra al hombre, todo, hermano, viene marcado por esa naturaleza pecadora, todo. Hermano. Es así. La palabra de Dios es así. Dice aquí, he aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Él reconocía la naturaleza, el salmista conocía la naturaleza que había en su interior. Pues sí, hermano, es así. Aunque suene un poco brusco, pero esto nos afecta desde que nos concibieron. Por eso Cristo es el varón perfecto, porque Él vino de una simiente directamente de Dios y fue depositada en una virgen. Él no vino de una descendencia humana, Él vino directamente de Dios. La semilla de Cristo era totalmente divina. No estaba relacionada con el pecado. Tenía que ser así para que Cristo fuera completamente santo. No tenía que venir de ningún varón. Tenía que venir directamente de Dios. Eso nosotros, es así, hermano. Esa es la condición que hemos heredado a través del pecado. Hermanos, nosotros podemos decir no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. No nos damos cuenta de esta realidad por nuestro corazón engañoso. No nos damos cuenta de esta realidad. Dice Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Nosotros no nos damos cuenta de esta gran evidencia. Aleluya. Y en el Salmo 58:3 también nos dice algo acerca de esto. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Aquí habla de una naturaleza pecadora desde el nacimiento. Aleluya.
Hermanos, la evidencia de la depravación total del ser humano, lo hemos leído antes en Génesis, capítulo 6, versículo 5, donde dice que Dios vio desde el cielo que el único deseo del ser humano era siempre de continuo al mal. Vamos a leerlo. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso es lo que Dios vio. O sea, el diagnóstico no lo estoy dando yo. El diagnóstico lo da Dios. Eso es lo que Dios vio, lo que el Señor vio. Que el hombre siempre, el pensamiento del hombre es de continuo al mal. Si es siendo cristiano, hermano, y no vean las luchas que tenemos. Después de haber recibido la nueva naturaleza. Capacidad, libre albedrío. En cuanto a salvación, libre albedrío. No. Bendito sea Dios. El hombre llegó a esta condición sin la presencia de internet, sin las páginas pornográficas, sin drogas y sin nada de la sociedad de hoy. Llegó así, él ya estaba así, no hacía falta todo esto, él ya estaba así. Esa era su condición desde el principio. Hermanos, los que entienden que la caída de Adán no afectó tanto al hombre como para inhabilitarnos o incapacitarlo, creo que no han entendido bien los pasajes de las Escrituras que estamos analizando, como este de Romanos, capítulo 3, versículo 11, dice que no es justo ni a uno, ni hay quien busque a Dios. Pablo está citando, en ese texto está citando los Salmos 14 y el Salmo 53. Hemos oído a alguien decir que su amigo o familiar está buscando a Dios, pero si pudiéramos ver la vida de esa persona desde arriba, veríamos como realmente Dios es quien está orquestando circunstancias alrededor de dicha persona para traerlo a su presencia. Aleluya, hermano. Esto es tremendo. Vamos a leer Jeremías 31:3. Lo que hace Dios. Jeremías 31:3. Porque nosotros sabemos que nosotros buscamos a Dios. Nosotros sabemos que nosotros hemos buscado a Dios. Pero si pudiéramos verlo desde la óptica de Dios, veríamos, como dice aquí, a Dios orquestando, moviendo todas las circunstancias, cerrando esta puerta, cerrando aquella, dándote un golpecito por aquí, al final para llevarte donde Él quiere llevarte. Una vez puso un hermano un ejemplo de aquella fiesta que en Estados Unidos, la fiesta de la Pascua, donde dice que esconde los huevos de colorines y los niños tienen que ir a buscarlos, ¿verdad? Y cuando los niños son muy chiquitines, pues no encuentran los huevecitos de Pascua, no me acuerdo el nombre de la fiesta. Y resulta que el papi va con él de la mano y va guiándolo, va llevándolo a donde sabe que está ahí el huevecito escondido de colorines. Y entonces cuando llega cerca del sitio, el niño lo ve y el niño coge y le echa mano y lo encuentra. Y él dice, el niño dice, pues yo he encontrado esto. Pero con la salvación pasa lo mismo. Nosotros creemos, sabemos que hemos buscado a Dios, que hemos encontrado a Dios, pero si pudiéramos ver a Dios orquestando todas las circunstancias para que, cerrando una puerta, como una persona que se cierra una sala que hay 7 puertas y va abriendo una y está cerrada, abre otra, está cerrada y al final llega a la última y ve que está abierta y él cree que ha descubierto la puerta a él, pero no sabe que desde arriba hay alguien que le ha cerrado las otras 6 para que solamente entre por la que él ha dejado abierta. Quiero decirte, hermano, que a nosotros se nos queda la sensación como que somos nosotros los que hemos buscado a Dios. Pero la palabra dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Dios es poderoso para orquestar todas las situaciones con su gracia irresistible y atraerte eficazmente a su presencia. Dios puede hacerlo. Y mira, hermano, lee conmigo Jeremías 31:3, porque subrayalo, hermano, porque habla de un Dios soberano. Esto no habla de un Dios caballero que va mendigando amor. Esto habla de un Dios soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios soberano.
Mire lo que dice aquí en el 31:3. Aleluya. Mira, hermano, a mí este versículo es que dice aquí la palabra del Señor en Jeremías 31:3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y yo no sé qué es lo que ha pasado aquí, si es que yo me he equivocado, pero creo que me he podido equivocar hasta de versículo. Bueno, pues sí, pues no sé si me he equivocado, creo que me he equivocado el versículo. Pues es una pena, porque lo tengo que tener por aquí. Estas son las cosas que pasan a veces, hermano. Estas son las cosas que pasan. Jeremías 31:3. No puede ser. No puedo dejaros sin este versículo, hermanos, de verdad. No puedo dejaros sin este versículo, porque este versículo es muy importante. Me vais a disculpar un segundo, pero no puedo dejaros sin este versículo, porque es muy, muy, muy importante este versículo. Tengo que buscarlo ahora mismo y averiguar en qué he fallado. Aquí no somos perfectos. Que decía ahora mismo en qué he fallado. Bendito sea el Señor Jesús. Sí, hermano, perdón. Esto es lo cierto. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por esto te he atraído con misericordia. Esto es lo que dicen otras versiones. Y hemos puesto el ejemplo de los niños, en el Easter Sunday. También aparece en Lucas 15, lo que todos conocemos como la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Amén. Bendito sea el Señor. Y también encontramos en Juan capítulo 8, 36, que solo si el Hijo de Dios libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta entonces, hermanos, hasta que Cristo nos hizo libres, éramos esclavos del pecado. Es esencial para nuestro entendimiento doctrinal conocer que cuando Adán cayó, Adán no solo enfermó su alma, sino que Adán y Eva murieron espiritualmente, y eso es la causa de su incapacidad para buscar a Dios. Ningún pasaje es tan claro como Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Me he confundido, hermanos, porque era otro pasaje el que yo estaba buscando. Por eso me he confundido. Necesito las dos manos para pasar la Biblia. A ver si me compro un micro de eso. Gloria al Señor. Dice, hermano, y Él os dio vida, capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mira ahora, pero Dios, ahí viene, bendito pero Dios, me encanta esa palabra. Habría que hacer un cuadro, nada más que con esa palabra, pero Dios,
Ahí interviniendo Dios. Ahora interviene Dios. Ahora tiene que intervenir Dios. Interviene Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Fíjate, hermano, lo que hizo el Señor, para mostrar. Tengo un mensaje que ya lo predicaré. ¿Por qué Dios hace todas las cosas? Porque también nos han predicado el Evangelio humanista, que Dios hace todas las cosas porque ama tanto a su creación, ama tanto lo que hizo, que todo lo que hace, lo hace por su creación, y todo es por su creación, y porque ama tanto lo que creó, que su creación es que nos quiere tanto como nos creó. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo lo que hace Dios lo hace para manifestar su gloria y para engrandecerse a sí mismo, para mostrar que Él es rico. Aleluya, para mostrar las riquezas de su gloria, para mostrar las riquezas de su benignidad. Amén. ¿Qué lo va a hacer por nosotros? Todo, ¿por qué nos quiere tanto? Y eso, ay, que Dios se desvive por nosotros, que nos ama tanto. Todo centrado en el hombre. Pero la Biblia enseña que todo lo que Dios hace, lo hace para manifestar su gloria. Porque Él es el único digno, porque Él es el único santo, porque Él es el único que se merece la gloria, porque somos beneficiarios, nosotros somos beneficiarios de que Dios haya querido manifestar las riquezas de su gloria. Él, queriendo. Yo iba a predicar, hermano, hoy de otra cosa. Iba a hablaros de la elección soberana, pero no estamos preparados para esa predicación. No estamos listos todavía. No estamos listos, porque esto es una de las simples cosas que nos han enseñado siempre, que Dios todo lo hace por nosotros y para nosotros, que Él vive por nosotros y para nosotros, pero la Biblia dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Amén. Y que Él se bendiga como Dios. Ya pasa de ser el hombre tan importante, y el importante es Dios. Por eso una de las olas de la reforma era: solo a Dios sea la gloria, porque el hombre siempre quiere llevarse toda la gloria. Es que Dios lo hace porque nos ama tanto. Somos enemigos de Dios y por naturaleza odiamos a Dios y no queremos a un Dios soberano que nos gobierne. Esa es nuestra naturaleza, hermano. La naturaleza nuestra siempre ha sido el ser humano estar cómodo con su pecado. Y de ahí no me muevas, que yo estoy cómodo aquí. Si nosotros hemos podido darnos cuenta de lo que teníamos encima, ha sido gracias a la misericordia de Dios, que dijo: hágase la luz en nuestra vida, y Él trajo a nosotros la luz cuando estábamos muertos. Pero Dios, que mandó que se hiciera la luz, lo hemos leído antes. Eso cambia todas las cosas, de un evangelio centrado en el hombre a un evangelio centrado en Dios. Ya compartiré ese mensaje. ¿Por qué Dios hace todas las cosas? Dios lo hace para manifestar su gloria a sí mismo, porque es el único ser que merece gloria. Y nosotros somos beneficiarios de eso, de que Dios haya querido manifestar su gloria. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo manifestar su gloria, lo hizo para con los pasos de honra? Yo iba a predicar hoy de Romanos capítulo 9, pero no estamos listos todavía. Estábamos muertos, hermanos, a la voluntad de la carne, pero Dios, que es rico en amor, aun estando muertos, nos dio vida. Y dice en el versículo 7, ¿para qué lo hizo? Para mostrar. Para eso hizo Dios las cosas. ¿Para qué? Porque es que Dios se desvive por el hombre. No. Dios lo hizo para mostrar en los siglos venideros, versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre lo hace para manifestar sus riquezas. Dice el Señor, dice que aun siendo infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él se deleita en su misericordia, hermano. Dios se deleita en su misericordia. Dios se reivindica siempre como el Dios que es rico en misericordia. Bendito sea Dios. Gloria al Señor Jesús. Ningún muerto entiende o ve. ¿Usted conoce algún muerto que entienda o vea? No. Yo no. Para que Lázaro oyera el mandato de salir, Lázaro, ¿no conocéis Lázaro?
que dijo, Lázaro, sal fuera. Para que Lázaro oyera el mandato de salir, primero tenía que volver a la vida. Tenía que resucitar. El hombre que entiende el Evangelio, el hombre que lo entiende, es porque primero Cristo lo ha despertado. Un muerto no tiene entendimiento. Después de que Cristo lo despierta, recibe convicción de pecado y se le otorga arrepentimiento. Pero una vez que está vivo, su pecado le molesta y el Espíritu lo acusa de su pecado para que quiera clamar por el perdón encontrándolo en la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Por eso la gloria es para Dios. Soli Deo gloria. Amén. Solo a Dios sea la gloria. Mire qué versículo. Vente conmigo, Jeremías capítulo 13. Mire, hermano, ahora sí, me vaya a perdonar. Está bien que me equivoque, hermano, y que me líe, porque así no me ensoberbezco y me creo que soy yo. Soy muy torpe. Necesito a Dios, que Dios me ayude. Lo único que yo quiero, hermano, es mostraros por medio de las Escrituras esta doctrina que pesa mucho, hermano, que tiene mucho peso esta doctrina, hermano, como para que la ignoremos. Yo creía, hermano, como he dicho antes, yo creía así, pero hasta que Dios me reveló, Dios se reveló a mi vida y me enseñó. Mira, hermano, lo que dice en el 13:23.